Tecnológico de Monterrey, retomando la esencia de la institución y logros del pasado para enfocarnos en un futuro más humano, innovador y centrado en el bienestar de nuestra comunidad. Una educación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida y de manera continua. El evento que nos reúne tiene como objetivo compartir para entender la arquitectura como un campo de posibilidades que van más allá de lo pensado y lo obvio, donde entendemos que la educación es parte fundamental para esto. Agradecemos la presencia de todos ustedes porque entendemos que dialogando y compartiendo se enriquece nuestra práctica. Si tienen preguntas acerca de los temas tratados, por favor anótenlas en el chat y las leeremos al final. En los casos que aplique, se tomará asistencia 2 veces durante la conferencia. Aparecerá un link en el chat. Estos links solo estarán activos por unos minutos. Sus maestros ya les tuvieron que haber indicado si la asistencia era necesaria. Por favor, no hacer preguntas acerca de las asistencias en el chat. Y contáctenos a nosotros directamente como sociedad de alumnos. Durante este año hemos escuchado hablar a voces cada vez más importantes como lo han sido Escobedo Solís y Oro. Este semestre tendremos la oportunidad de escuchar a Pedro Yajuana, Lance Atelier, Ambrosio Echegaray y un ponente sorpresa que anunciaremos en algunas semanas. El día de hoy nos acompaña Diego Borrell, de TANAT. TANAT es palabra y símbolo nutridos por lo que se construye en el tiempo. Trabaja entre la arquitectura, el arte y la investigación. Plantea esquemas de pensamiento y creación colectiva, e imagina formas de resignificar símbolos estéticos, en relación casi del ser con su tiempo, su contexto y consigo mismo. Diego Rivero Borrell fundó en 2015 TANAT. Actualmente cursa la maestría en Teoría Crítica en el Instituto de Estudios Críticos 17. Es becario del FONCA 2017-2018 con Primitivo Primordial, proyecto de investigación y reflexión crítica en torno a la arquitectura primitiva como modo revolucionario del ser frente a los tiempos por venir. Egresado de la Universidad Iberoamericana en 2012, donde recibe mención honorífica por su proyecto de tesis, Reforma 27, en la licenciatura de Arquitectura y Urbanismo. Les pedimos amablemente que se registren en la liga que hemos enviado al chat y démosle la bienvenida a Diego Borrell a nuestro conversatorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Me puedes dar retroalimentación, Débora? Sí te escuchas bien, Diego. Ok, bien, pues gracias, muchísimas gracias a este gran equipo que se ha rifado armando conferencias muy profesionalmente, con grandes expositores y con un público muy vasto. Y pues espero que estén interesados en tirar preguntas. Creo que esta plática, pues lo que pues un poco como que mi objetivo específicamente cuando se trata de dar conferencias a estudiantes, creo que algo muy importante es generar el diálogo, generar la conversación, y por eso invito a todos a que se animen a tirar preguntas. Está mucho más fácil que levantar la mano en un auditorio y que te pasen el micrófono. Entonces, pues bienvenido todo para hacer una conversación más rica. En realidad, la plática de hoy es una plática muy breve que se divide, donde mostraré nada más 3 proyectos de TANAT y donde quiero introducir con una reflexión que me ha ido que me ha ido persiguiendo a lo largo del tiempo, y que creo que es importante transmitirle a los estudiantes, a la audiencia en general, pero es una reflexión general sobre la arquitectura. Esta casa que vemos, que espero que todos estén viendo en su pantalla, es la Casa González Luna, que hizo Luis Barragán en Guadalajara en 1929. Este es de los primeros proyectos que termina Luis Barragán una vez una vez graduado, y después de
de un importante viaje que lo marcó y que probablemente sabemos, pues digo, han oído hablar de este gran viaje que marcó alrededor de Marruecos, del sur de España, que visitó Granada, la Alhambra, y, y bueno, pues en ese momento donde no había internet y donde viajar sigue siendo algo muy, muy, o sea, sigue siendo yo creo que una de las formas de aprender arquitectura más ricas. Pero bueno, en ese momento, pues imagínense, o sea, apenas si podían haber libros con alguna foto en blanco y negro para referenciarse de arquitectura del mundo, ¿no? Entonces Barragán se toma un tiempo, se va a Europa y se arma este viaje donde se empapa de influencias muy profundas, principalmente de la arquitectura marroquí y de la arquitectura del sur de España. Y bueno, pues esta casa, construida en Guadalajara en 1929, pues tiene mucho de esa exploración estética, ¿no? O bueno, de ese aprendizaje o de esa absorción estética, ¿no? Obviamente no puede estar catalogada en una categoría de un estilo de arquitectura particular, o sea, no diría que es arquitectura californiana o arquitectura neocolonial o arquitectura mudéjar o arquitectura del sur de España, en fin, o marroquí, sino yo creo que es la mezcla de una primera síntesis que Barragán propone o presenta, pues a partir de las primeras influencias que va colectando en su cabeza, ¿no? en su práctica, y que va tirando, bueno, que mostró en esta casa, ¿no? La segunda casa, o el segundo proyecto de Barragán es si esto es 1929, este es 1937, o sea, 8 años después de la primera casa. Barragán emigra a la Ciudad de México, ¿no? Y digamos que ya empieza a ser reconocido como un arquitecto, pues digamos, pues ya con una influencia y con una voz, como un arquitecto joven, ¿no? Barragán participa en el proyecto del Pedregal, del diseño urbano del Pedregal, se empieza a relacionar pues con los grandes arquitectos del momento, con De la Mora, con Villagrán, con Del Moral, con Pani, y bueno, ya empieza a ser la voz joven, pues que viene de Guadalajara a tirar arquitectura, digamos, de vanguardia, ¿no? Esta casa está enfrente del Parque México, en la Ciudad de México, y es un dúplex, o sea, dividida literalmente, verticalmente, entre dos. Y como pueden ver, es una casa muchísimo más influenciada a la arquitectura europea, desarrollada por Osenfant y por Le Corbusier y por todo este nuevo estilo, pues europeo, pues ya denominado ahora el modernismo, ¿no? En términos muy generales, con mucha influencia pues de arquitectura desarrollada en Francia, en Holanda, y importada a México como la nueva vanguardia, ¿no? Entonces pues es muy interesante cómo en 8 años Barragán, digamos que transforma su arquitectura y presenta pues una arquitectura que si bien tiene un orden, un dibujo, como una representación bastante icónica, ¿no? Es totalmente diferente a la anterior que acabábamos de ver, ¿no? Y bueno, esto es 1937 y esto es 1947. O sea, 10 años después de la casa anterior para las dos familias y 18 años después de la primera casa que vimos. En 1947, pues Barragán, pues digo, o sea, no sé exactamente cuántos años tendría, pero sin duda ya tenía 20 años ejerciendo como arquitecto,
más sus años como estudiante. Entonces, y bueno, pues lo que podemos ver aquí ya es una foto que representa el estilo barraganiano, ¿no? Como este desarrollo arquitectónico, pues donde ya logra, pues, digamos que sintetizar todos los conocimientos anteriores en un estilo propio y en una abstracción, pues de lo más puro que conocemos de arquitectura, ¿no? Incluso hasta la fecha, ¿no? Digamos que aquí ya se ve un tipo de arquitectura que nunca antes se había visto, ¿no? Que ya imprime diseños, pues pensamientos, aproximaciones a la luz, al espacio, al recorrido, al color, en fin, relaciona con temas metafísicos, la arquitectura, con el silencio, con la contemplación, y bueno, desarrolla un lenguaje, digamos, propio, a partir de aceptar, absorber toda la arquitectura, ¿no? Toda la arquitectura que había, pues digamos, recorrido a lo largo no solamente de recibir, sino también de practicar y de ejercer. Y a lo que quiero llegar con esto, que creo que es fundamental transmitirles, y que si creo que si pudiera dar una conferencia enfocada únicamente en esto, creo que valdría más la pena que incluso enseñar proyectos míos. O sea, creo que es más importante transmitirles a ustedes, que son mayoritariamente estudiantes, que para su buena o mala fortuna, la arquitectura es un camino que probablemente, si lo toman como un oficio, y como una profesión, con el compromiso de practicarlo, pues probablemente les va a tomar toda la vida esta evolución, y este desarrollo para encontrar en fin, como el carácter personal que quieran imprimir en él. O sea, es inacabable la creatividad, y con la arquitectura, como es tan lenta, pues es una profesión donde cada vez, o sea, donde a mí me ha servido mucho, y les quiero compartir, pues darme cuenta que es una profesión que hay que tomar con mucha paciencia, ¿no? Y hay que llevarla con mucha calma, y todo entenderlo como un continuo aprendizaje. Entonces, yo un poco, pues digo, o sea, reiterando lo que les estaba, perdón si de repente escuchan gritos por aquí y por allá, no estoy en el lugar ideal, pero bueno, es parte del contexto en el que estoy. Un poco como que el resumen, lo que quiero empezar por transmitirles, y que creo que vale más la pena que cualquier cosa sobre cualquier proyecto que puedan ver, es entender la arquitectura como una praxis. La praxis, según el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, que es un filósofo chileno, es que él interpreta la praxis como la mezcla entre la filosofía y la práctica. Es decir, como una filosofía que no solo debe mantenerse en la continua interpretación, como la filosofía opera, sino una que pretende ejercerse para transformar el mundo. Ahorita que estoy estudiando la maestría en teoría crítica, de repente, pues agradeces todas las lecturas y todos los filósofos y o sea, todas estas referencias teóricas pues que me están dando, le estoy agradeciendo mucho, pero de repente sí digo, bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar creativamente? ¿Cómo le voy a dar forma? Y pues en ese sentido, pues creo que la praxis es una buena manera de entender que la arquitectura es un poco eso. O sea, la arquitectura no puede estar desalineada de la teoría. Perdón, un paréntesis. ¿Me están escuchando bien o se está colando mucho sonido de fuera? Sí, está bien.
Todo bien. Ok, gracias. Entonces, entender la arquitectura, o sea, digamos, creo, o sea, algo que también como en esta invitación que me hacen, pues como sociedad de alumnos y como universidad, a, a compartir mi experiencia, pues la experiencia que yo les quisiera compartir es que creo que la arquitectura no puede estar separada de la teoría, no puede estar separada de la crítica, no puede estar separada de la filosofía, porque porque en la teoría, en la filosofía, en la crítica, en la historia, es donde se construye el contexto del cual vamos a responder como arquitectos. ¿Me explico? Y creo que ahí es donde está la carnita de la arquitectura, ahí es donde creo que está el verdadero contenido de la arquitectura. Porque si no, pues podemos solucionar una casa relativamente fácil, podemos diseñar una estructura compleja de la mano de un ingeniero, pero creo que hacer referencias al arte, hacer referencias a la filosofía, estar constantemente referenciándonos de diferentes disciplinas, es lo que nos da la posibilidad de entender la arquitectura como una disciplina que está envuelta en un entramado cultural. Y la arquitectura es una síntesis cultural, donde convergen muchísimas condiciones y muchísimas variables contextuales. O sea, no vamos a hacer la misma arquitectura que en el 2020, que se hizo en el 2010, ¿no? En el 2010 estábamos hablando igual y de Frank Gehry, o en el 2010, por ahí, de Frank Gehry y Zaha Hadid, y ahorita creo que tendríamos, después de la pandemia, que empezar a preguntarnos eh, cómo reformular las preguntas y cómo reformular las visiones y los intereses hacia dónde la arquitectura tiene que responder. O sea, cómo responde la arquitectura a, a, a una respuesta que ya nos está dando la Tierra, a una Tierra que está en crisis en términos climáticos, en términos de recursos, en términos de densificación, de población. Entonces, pues, o sea, no podemos hacer arquitectura, una buena arquitectura, si no tomamos en cuenta todas estas condicionantes contextuales. Y un poco regresando a las tres imágenes de Barragán, pues creo que también es importante perderle porque al final del día, pues todo va a acabar nutriendo. O sea, Barragán no hubiera sido el mismo si no se hubiera empapado del arte de Chucho Reyes o de la teoría que traía Matías Geritz o de sus viajes que hizo a Marruecos y a España. Entonces, la arquitectura está cargada de eso, está cargada de viajes, está cargada de teoría, está cargada de conversaciones y al final del día eso es lo que construye la cultura. O sea, más bien la cultura se construye en la conversación y la arquitectura es la que plasma y deja algo físico y, digamos, permanente, independientemente de la temporalidad que tenga, deja algo permanente que refleja el tiempo en el que se situó y refleja pues la respuesta que dio al contexto o a los multicontextos a los que está respondiendo. Pues bueno, quería empezar con eso. Entonces yo entiendo la arquitectura como una práctica, como una construcción de conocimiento propio, de autoconocimiento y pues también un conocimiento que me encanta compartir con la gente a través de mis redes, a través de conferencias, porque creo que es muy importante compartir el conocimiento adquirido a través del ejercicio continuo de una actividad, en este caso, la práctica de la arquitectura. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues
pues Tanat un poco como lo introdujo Débora. Tanat es una palabra que no tiene un significado como tal, y ese era el objetivo. Era construir una palabra una palabra que pudiera estar inscrita en un símbolo, como el que están viendo en su pantalla, que pueda sugerir una exploración, una entrada, en este caso a dos puertas, a dos umbrales, o al mismo tiempo una subida a dos pirámides, ¿no? Según el modo en el que quieran ver esta fuga. Y, y al mismo tiempo, pues es una palabra que se irá nutriendo conforme el trabajo que estaremos produciendo. Es decir, Tanat ahorita tiene pues un umbral de identidad y de referencia, pero igual en 10 años ya va a haber un radio de impacto igual y más rico, ¿no? O sea, no quisiera decir más grande, pero sí igual y más maduro, ¿no? Naturalmente creo que hacia ahí es hacia donde van las cosas, siempre y cuando la práctica se haga con responsabilidad y disciplina, ¿no? Pero bueno, pues entonces, pues eso, Tanat es justamente esa palabra que se irá nutriendo con el tiempo. Les voy a platicar de 3 proyectos a modo anecdótico, porque para mí también es muy importante que conozcan el proceso de la práctica. O sea, digamos en fin, o sea, la práctica está llena de razones, o sea, el resultado de las fotos finales están llenas de historias y de caminos que me gustaría compartirles porque creo que les pueden funcionar muy bien para entender que la arquitectura, además de tiempo, pues toma como una aventura para llegar a un resultado final, ¿no? Entonces, en el 2016, apliqué para la beca del FONCA, que imagino que están relacionados con ella. Es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el programa en particular de jóvenes creadores, que cualquier persona interesada o que practique en el mundo de las artes puede aplicar. Hay muchas disciplinas, está artes visuales, escultura, pintura, y bueno, hay arquitectura, ¿no? Y bueno, pues la aplicación, entonces es una aplicación ardua. A mí me tomó 2 aplicaciones fallidas y la tercera, pues les interesó el tercer proyecto por el que apliqué, donde yo tenía tenía mucho interés en explorar la relación de la arquitectura con el ritual y la arquitectura con la mitología y con los espacios sagrados, ¿no? Y en fin, en fin, fui aceptado, llegué al FONCA en el 2017. Mis tutores eran Gaby Carrillo, bueno, Gabriela Carrillo, y Felipe Leal, ¿no? Y pues grandes maestros, grandes guías, y bueno, pues ahí empiezas y tiras una idea un poco ingenua y poco a poco vas desarrollando y dándole forma a un proyecto. El proyecto termina enfocándose, o sea, haciendo un poco a un lado el tema del ritual y la arquitectura para empezar a enfocarlo en un sitio, que es la Ciudad de México, y la relación de la transformación del paisaje de la Ciudad de México a lo largo de los últimos 500 años, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es de Covarrubias, si no me equivoco debe estar en antropología, y es una reproducción, obviamente, con su grado ficcional, con su grado arqueológico, con su grado histórico, de lectura de mapas, de cómo era la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Una ciudad de agua, bueno,
flotando en agua, de donde los volcanes emergían del agua y bueno, con una traza y un funcionamiento extremadamente, pues, ¿cómo decirlo? Como ejemplar para las ciudades contemporáneas, ¿no? Bueno, por otro lado también me he dado cuenta que la ciudad de Tenochtitlan ha sido representada de muchas maneras, pero en realidad nadie conoce la ciudad de Tenochtitlan como fue, porque al final del día no hay fotografía que tenga el registro de cómo era, sino que también existen pinturas de representaciones de Tenochtitlan muy distintas, al grado de que Tenochtitlan parece ser una gran ficción que nadie conoce y nadie sabe si realmente existió. Lo que sí sabemos es que en el siglo XIX, a principios del XX, el gobierno decide darle mate al lago de una vez por todas porque ya les estaba causando pues muchas, pues, en fin, como muchos problemas de inundaciones, muchas enfermedades y obviamente ante la imposibilidad de poder manejar el agua de un gobierno obviamente colonizador, pues la decisión más lógica pero más brutal al paisaje fue vaciar el lago a través del Tajo de Nochistongo, que es pues esta gran abertura que ahorita parecería como cualquier corte de cualquier carretera del país, por el que hemos pasado millones de veces por diferentes montañas cortadas a la mitad. Pero bueno, en ese momento era un gran proyecto de ingeniería para drenar el lago de Tenochtitlan. Ahora la Ciudad de México es un poco así, donde hay casas, antes había agua, y donde había volcanes, ahora son minas, ¿no? Entonces es un paisaje totalmente transformado y bueno, obviamente donde había unas vistas hermosas, pues ahora hay contaminación que no te permite más que ver una gran nube. Entonces, un poco la tesis del FONCA fue plantear que el paisaje de la Ciudad de México ha sufrido tal transformación que parece ya no haber una vuelta atrás, o bueno, ya es casi evidente que ya no hay vuelta atrás, sino más bien que ya nada más falta que se terminen de extraer, que se terminen de destruir las últimas partes remanentes del paisaje existente, que existía hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, la aproximación a la transformación del paisaje fue lo que fortaleció mi proyecto del FONCA y lo que creo que le dio justamente, regresando a lo que les decía sobre la arquitectura y su implicación con el contexto, pues creo que fue lo que le dio una carga pues más interesante que simplemente hacer arquitectura por hacer arquitectura y relacionarla con el ritual y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto muy rico, muy enriquecedor, porque me dio la oportunidad de entender que pues el paisaje, o sea, entender por lo pronto la dimensión de ese lago, ¿no? Ese lago, yo creo que en algunas partes, de algún punto del agua a otro, probablemente podías ver un horizonte, porque hay puntos de 15 kilómetros o de 20 kilómetros de distancia entre un punto y otro, ¿no? Entonces, bueno, debe haber sido un paisaje espectacular. Es una imagen del el lago, una sobreposición que hice muy rápidamente de la zona donde había agua, y está sobrepuesta sobre un mapa que se llama el mapa geológico minero. Es decir, el paisaje, cuando se convierte en territorio, se vuelve propiedad de un estado o de alguien o de un privado. Y al territorializar el paisaje, entonces lo que estás haciendo es que lo puedes transformar y lo puedes ocupar de la manera como más se te antoje, y incluso lo puedes catalogar ya no como un gran cosmos repleto de ríos y de bosques y de lagos y humedales y de animales, sino que ya simplemente se puede leer como un mapa donde puedes ubicar
donde puedes extraer piedra volcánica, donde puedes extraer algún tipo de arcilla y donde puedes extraer cantera, ¿no? Entonces, bueno, y esto es ahora, digamos que, pues, otra sobreposición como de la silueta o bueno, del fondo que ocupa la delimitación como pues, la delimitación política del Distrito Federal, y las zonas azules son los lagos que quedan, ¿no? Entonces, bueno, regreso a esta gran imagen y vuelvo a ponerles esta. En la parte sur está el lago de Chalco, en la parte centro está el lago Nabor Carrillo y hasta arriba está el lago de... se me acaba de ir su nombre, pero bueno, es la mayor masa de agua que está al norte de la ciudad, ¿no? La siguiente imagen que les voy a enseñar es este espacio. Este es el lago de Chalco, es lo último que queda de agua en el sur y tiene más o menos esta vista. Entonces, bueno, pues obviamente si les enseñara esta foto sin su contexto, pues probablemente dirían, bueno, qué linda foto, ¿no? Qué bonito espejo de agua. Sí, en fin, como con cultivo y parece como que no es la Ciudad de México. En realidad yo creo que la centésima parte de lo que era el Gran Lago y que, bueno, obviamente está cada vez siendo más drenado y más ocupado por zonas de cultivo que al final del día, pues, la operabilidad del hombre moderno no da, no da tregua en seguir extrayendo. Es decir, en la medida que tú encuentres un beneficio con tu espacio de tierra, lo vas a tratar de extraer hasta el último recurso que puedas sacar de él y comercializar. Entonces, bueno, en este caso, el problema del lago de Chalco obviamente está en estos pobladores que quieren ganar espacio de tierra, en que este lago se está evaporando, en que no hay una regulación política y, bueno, pues poco a poco se irá yendo este lago, ¿no? Esta foto representa los bosques. Entonces, digamos que, en fin, los bosques eran todo el perímetro del lago, que ahorita en gran medida muchos de ellos ya no existen porque ya son zonas conurbadas, o algunos de ellos son minas de donde se extrae cantera y donde también se rellena con basura, ¿no? Esta es una mina que pueden ver al lado de la carretera camino a Puebla, ¿no? Y pues obviamente el tercer elemento que quedó totalmente borrado o destruido, pues son los volcanes, ¿no? Este es el volcán Jaltepec, al fondo ven pues una gran mancha de ciudad, también en el sur, cerca de Chalco. Esto debe ser pues alguna parte como de Nesa, Chimalhuacán, en fin, Otláhuac. Y toda esta parte que ven al frente del volcán es toda la zona extraída por una mina a cielo abierto, que si de por sí ya es algo que hace mucho tiempo quedó totalmente, pues vetado, o sea, tener minas a cielo abierto en la Ciudad de México, pues obviamente aquí esto no para y este volcán pues seguirá siendo extraído como muchos otros volcanes que ya ni siquiera existen en esa misma franja neovolcánica en la que, pues de la que es parte este volcán. Entonces, bueno, terminó el FONCA. Bueno, no, esto fue parte del FONCA. O sea, digamos que en la investigación del FONCA me encontré con Chillida y con este proyecto que nunca hizo, pero que hubiera sido verdaderamente mágico, pero al mismo tiempo muy fuerte que hubiera logrado, o sea, hacer tal maniobra. Este es un render sobre, o sea, de una especie como de espacio contemplativo que quería hacer en la montaña de Tindaya, en España, ¿no? Aquí está la maqueta.
¿no? Y entonces hizo una maqueta topográfica, la partió a la mitad y digamos que aquí planteaba hacer un espacio de contemplación dentro de la montaña, partiendo de una cita muy, muy linda que él tiraba o que escribió, que era que en las zonas donde él estaba extrayendo piedra para hacer escultura, él decía que los canteros, al estar extrayendo la piedra de la montaña, en realidad estaban casi que sin darse cuenta o consecuentemente estaban construyendo espacio, ¿no? Entonces, esta forma de entender la arquitectura desde una perspectiva extractiva más que aditiva es algo que Chillida logró entender muy bien y que obviamente lo puso en práctica. Y bueno, y de ahí, de Chillida, pues, en fin, hay mucha gente que se ha influenciado por el trabajo de Chillida. O sea, Jorge Jaspic ni siquiera sería necesario dimensionar el nivel de influencia que ha tenido de Chillida. Pero pues también Oteiza, en fin, en arquitectura, pues los chicos de Aires Mateus en Portugal. En fin, creo que la arquitectura donde se trabaja desde el negativo, que funciona a partir de extraer volumen en vez de construir, pues digo, se ha desarrollado de manera paralela con menos potencia que la constructiva o la aditiva, pero bueno, es una arquitectura que me llamó muchísimo la atención y que creo que hacía mucho sentido con el tema de la extracción de estas minas, ¿no? Entonces, un poco en el planteamiento dije, bueno, si quiero hacer proyectos para la Ciudad de México y si quiero hacer espacios de contemplación, ¿por qué no pensar en que sean espacios que se puedan hacer a partir, bueno, en zonas de extracción, en zonas donde ya se está extrayendo materia y donde más bien se plantea una negociación ficticia, obviamente, y con un tono un poco sarcástico pues de negociar con un minero y decirle, bueno, pues si ya estás extrayendo la materia de este volcán, ¿por qué no lo extraes de tal forma que podamos habitarlo y que podamos tener un momento de contemplación interna del volcán y al mismo tiempo tener un mirador hacia el paisaje totalmente transformado? Entonces, bueno, el FONCA terminó, presenté este proyecto como se los platico de manera como más teórica y unos meses después, Mario Ballesteros, el director de archivo, diseño y arquitectura, me invitó para ampliar la exposición del FONCA y presentarlo en archivo diseño y arquitectura, que pues es este lugar que está al lado de Casa Barragán y que desafortunadamente cerró, esperamos solamente sea temporal. Pero bueno, esta presentación o esta exposición se inauguró en marzo del 2019. Es decir, para la inauguración, igual y yo ya llevaba trabajando, pues igual y como 2 años desde que apliqué a la beca del FONCA, que fue lo que detonó todas estas investigaciones, y que quiero también regresar a subrayar que pues los procesos toman tiempo y que creo que pues bueno, creo que es importante darle la dimensión al tiempo. Esto no se hizo como de la noche a la mañana, es decir, traía una exploración y una investigación de tiempo y que creo que es lo que les quiero compartir, que pues bueno, en fin, la temporalidad de la arquitectura se estira bastante, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la expo, esta exposición está compuesta de 3 proyectos, ¿no? Uno para el volcán Jaltepec, otro para las minas del Monte Tlaloc, que son las minas que les cuento que están saliendo a Puebla, y un proyecto para el lago de Chalco. Lo que es interesante de estas piezas
estas 9 piezas que en realidad se podrían considerar como maquetas, pero al mismo tiempo, pues creo que llegan a un nivel de abstracción y de trabajo en piedra que, pues, en fin, pueden ser piezas, esculturas, maquetas. Pero lo que es interesante es que todo el material lo compré en la calle donde venden los materiales para acabados, pues que como arquitectos usamos para, para, para ponerle al piso del baño o para ponerle al piso de la sala, ¿no? O sea, es recinto, es cantera, es barro, cuarterones de barro, en fin. Y, y bueno, creo que también lo que un poco el ejercicio es tratar de entender cómo podemos resignificar nuestra relación con el material desde una dimensión un poquito más poética, también para reflexionar, pues cada vez que lo usemos, qué sentido le vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay mucho que contar. Si tienen algunas preguntas sobre este proyecto, pues encantado de platicar más. Pero bueno, todos los proyectos tienen un mismo programa. Son proyectos que quiero llegar a... Si quieren, ahorita regreso a esto. Quiero llegar a contarles esto. O sea, son proyectos que tienen dos actividades programáticas fundamentales y que funcionan en los tres. Que una es entrar a la Tierra, llegar a un centro que es el espacio de contemplación, o sea, los llamo observatorios porque digamos que en el interior hay una observación meditativa hacia adentro y luego de cada espacio interior hay una especie como de salida que es un mirador hacia el paisaje transformado, ¿no? Entonces, bueno, el lago de Chalco, este es el axonométrico y el dibujo de cómo se entra por esta ranura triangular a la tierra del lago de Chalco, que ya no hay agua, se recorre, se llega al centro y luego se sube por una torre, una escalera al mirador, que sería, el acceso, ¿no? Y el espacio interior. Y lo mismo pasa con el proyecto en cantera y el proyecto del volcán. Es decir, cada uno tiene, este es el proyecto del volcán, que ahorita van a ver el axonométrico. En realidad esto está representando la cresta del volcán. Entonces vas caminando por la cresta del volcán y entras por este triángulo y de repente ya tienes un sinfín de pasajes y cámaras donde tienes espacios interiores de contemplación, pero también tienes un mirador que otra vez te va a sacar del volcán para observar el paisaje transformado, ¿no? Y este es el interior de esta pieza. Entonces son 9 maquetas que tienen forma de conocerlas por dentro, de conocerse por dentro, y esos interiores fueron fotografiados con la colaboración de un gran fotógrafo que es Sergio López, que logró estas grandes fotografías un poco para representar cómo sería el espacio interior. Bueno, este es el proyecto del lago, este es el proyecto del bosque. Aquí también se entra por el piso, llegas al espacio subterráneo, tienes estas cámaras curvas y luego subes a la torre, ¿no? Y luego este es el espacio del volcán que les platicaba. Entonces bajas por la cresta, luego bajas para otro camino, bueno, a otro espacio y en fin tienes ya una especie como de tramas espaciales entre cruces y escaleras que arman todo pues exacto, como una espacialidad. También para mí era muy importante como contarles cómo las fabriqué, porque pues al final del día, pues es un recurso pues que podrían todos usar, o reconfigurar o aprovechar para nuevos proyectos. Se compran las losetas de 40 por 40, que en cualquier parte del país puedes encontrar loseta de cantera o de barro o de recinto, hay muchos otros materiales. Se apilan, ¿no? Y bueno, perdón, antes de apilarse, las corté con agua, con chorro de agua, y luego las apilé, las pegué y ya después se trabajaron con apoyo de marmoleros para que se desbastaran y se fueran afinando, ¿no? Digamos que esta es una ampliación de
del mirador del proyecto de Chalco, entonces también el juego de escalas también pues era algo interesante para trabajar la escalera, ¿no? Y la escalera es un proyecto por sí mismo. Y bueno, fue un agasajo diseñar todos estos proyectos. Y bueno, pues un poco saliendo de la foto tan romántica y tan bonita del lago de Chalco, este es un poco el estado real, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un proyecto que juega o sea, que parte de una investigación relacionada con el paisaje, con un interés personal en entender la relación de la arquitectura pues con el ritual y con el espacio y con la contemplación, y se materializa, digamos, en espacios habitables, pero de manera miniatura. Y bueno, pues, en fin, creo que hay muchas capas y que, como les digo, pues estaría muy rico después platicar más a detalle de eso. De ahí quería pasar a un pequeño proyecto de interior, bueno, arquitectura. Hice como un departamento en Coyoacán. Me pidió un cliente hacer pues un departamento de cero, ¿no? O sea, no habían muros, había nada más ahí por ahí unas columnas, y hicimos el proyecto que se llama Nostos, que en griego significa regreso a casa, y que Ulises en la Odisea pues es lo que más añora, ¿no? El regreso, o sea, el regreso a su casa, y Nostos tenía un significado pues muy particular, o sea, muy personal y muy íntimo en el cliente, porque implicaba que regresaba a Coyoacán, que es pues el lugar donde su familia, pues en fin, que se hizo, ¿no? Y bueno, ya pasando a una escala más arquitectónica, quería también como compartirles pues este cambio de escala, que creo que es importante también mostrar. Al cliente le entregué este dibujo, bueno, que es un collage, donde le presenté el departamento, obviamente muy influenciado por estos dibujos del neoplasticismo holandés, de Theo van Doesburg, y de ahí pues a Gerrit Rietveld, que son grandes referencias para este proyecto. Y bueno, en fin, como de la arquitectura y del diseño del siglo XX. Y bueno, pues digamos que le entregué este axonométrico un poco con la idea de querer sintetizar en un dibujo pues prácticamente todo el proyecto. Obviamente está muy en abstracto, pero era la intención de decir, bueno, vamos a tener un tipo de piso, vamos a tener muebles fijos, que se van a mezclar entre concreto y madera. A veces un mueble va a ser en madera, a veces uno en concreto, a veces vas a tener puerta de herrería y a veces vas a tener puerta de madera. Entonces era hacer como un collage tridimensional de 4 elementos, ¿no? De acero, madera, concreto y piedra, que pudieran converger en una gran composición tridimensional. Esta es la planta. Entonces, bueno, pues el acceso es una escalera abierta al aire libre que se sube a un segundo piso. La cocina es lineal, es una cocina que da a un patio exterior con unas puertas plegables, y luego el espacio de la sala con la proyección al muro, con el espacio de trabajo, y luego el baño y luego la recámara, ¿no? Entonces, bueno, lo que es interesante era que también en estos dobles muros podíamos, bueno, o sea, logramos esconder las puertas de tal manera que la relación del exterior con el interior, entre la sala, la cocina, bueno, primero la idea de desaparecer la cocina y convertirla en un espacio operativo, pero que no tuviera un cuarto como tal, y más bien integrarla a un gran patio, ¿no? Entonces tú podrías decir que la cocina es este espacio, pero en realidad si abres las puertas, pues puedes tener este espacio de cocina, pero al mismo tiempo siendo patio en relación al balcón y a la sala. De repente se empiezan a confundir en una gran ambigüedad qué es interior, qué es exterior y qué función tienen los espacios. Entonces, bueno, este es el acceso
al departamento. Hay un espejo en el remate, o sea, lo que están viendo en reflejado pues es el árbol de la calle. Y bueno, pues aquí creo que el ejercicio, además del uso de materiales, también se enfocó mucho en la composición cromática y también en los diferentes ambientes de luz que pudieran, pues en fin, que se pudieran dar a lo largo del día y de la noche. Entonces, bueno, es curioso porque digamos que creo que es importante también tratar de hacer diálogos entre los proyectos más escultóricos con los proyectos igual y más arquitectónicos y obviamente si en una escultura o en una maqueta o en un proyecto medio conceptual estoy buscando hacer un tragaluz que te pueda dar un tipo de ambiente, pues igual y representarlo en una arquitectura ya vivencial, pues tendría que tener toda la lógica, ¿no? Y este es el caso de este tragaluz que tiene una tapa corrediza para cerrarse y abrir, que genera esta luz como blanca o azul, como muy fría, y que al mismo tiempo se contrasta con la calidez de las maderas y la iluminación cálida de este vestíbulo para entrar al cuarto. Aquí se ve muy bien, ¿no? O sea, digamos que aquí tenemos la mitad de la foto es totalmente azul y la otra mitad tiene más tonos cálidos por los rebotes de la luz, porque esta es una luz difusa que viene del patio, porque esta es una luz cálida que viene de afuera. La madera se rebota, calienta, ¿no? La luz, y aquí la cancelería azul enfría la luz, ¿no? Entonces, pues en fin, ese tipo de fenómenos son los que a veces son muy lindos de descubrir o pensar o, en fin, o sea, a veces es un poco la mezcla de las dos, ¿no? Lo que les digo del interior al exterior creo que es parte como de la exploración. Y luego, bueno, por último está el pabellón del Eco, eh, que bueno, pues como deben de saber, es un pabellón que se inauguró en marzo y que duró 4 días abiertos antes de que la pandemia acabara temporalmente con nuestras actividades y con nuestros planes. Pero bueno, afortunadamente se pudo inaugurar. Quería platicarles un poco de él, ¿no? Lo que digo, o sea, sobra un poco explicar, pero pues rápidamente, pues es el Museo Experimental El Eco. Matías Geritz en los 50 propone justamente hacer un museo para la experimentación y para la experimentación de las artes y la confluencia de las diferentes disciplinas artísticas. Es decir, aquí podían haber sucediendo o convergiendo escultura con la danza, con la arquitectura, este es Matías Geritz en Teotihuacán, ¿no? Y esta es la inauguración, ¿no? Esta es la inauguración de un grupo de danza, pero también habían pintores y era un espacio medio hecho por un artista pero muy arquitectónico y la gran influencia de Barragán. Entonces, pues el tema de este año se enfocó en la serpiente de Geritz. El curador, Javier Senosiain, que es un arquitecto con arquitectura muy particular, que les recomiendo mucho revisar, pues digamos que planteó que hubiera una relación para este año, para el concurso del pabellón, pues una relación sobre la serpiente, ¿no? Esta escultura con la que se inauguró en los 50 el pabellón y que después fue destruida y fue vendida aparentemente como fierro, en fin, desmantelada, porque pues este museo ha sufrido o ha pasado por un sinfín de historias. En algún momento fue un cabaret, en algún momento fue restaurante, después fue un bar como clandestino, y se deterioró mucho y con ello la serpiente desapareció. Bueno, hay una réplica hay una segunda serpiente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Es más chiquita y también está bastante fregada,
pero bueno, ahí está digamos, hay una representación de cómo era esa serpiente, ¿no? Entonces, pues en Tanat, en el estudio con los colaboradores, eh, en ese momento estaban Emilio Díaz, Juan Pablo Rangel y Federico Aguayo. Pues empezamos a platicar entre los cuatro y dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer? La serpiente y el pabellón. Y fue un poco como, bueno, ¿por qué no nos metemos a investigar a fondo el significado mítico de la serpiente? O sea, ¿de dónde viene la serpiente y por qué la serpiente tiene un peso cultural tan profundo? Y llegamos a entender que la serpiente, bueno, descubrimos ahí en la investigación que la serpiente es uno de los símbolos míticos más profundos y más presentes en diferentes mitologías de diferentes culturas y en diferentes tiempos en todo el mundo, ¿no? Y muchas culturas han representado a la serpiente comiéndose la cola y tiene una característica muy particular que conocemos, que es que la serpiente muda de piel. Entonces a la serpiente se le asocia con la renovación, con la transformación, con los ciclos. Y al ser circular y al poderse pues de alguna manera ser una especie como de aro, pues han habido muchas representaciones, ya sea en forma de infinito o en forma de aro, o en forma como trenzada, ¿no? O sea, creo que el logo del Liste o el logo de la Cruz Roja, o sea, también está asociada medio con la salud. Entonces, bueno, no, hay que entender que no son casualidades, sino son coincidencias que vienen desde muy atrás en la relación que construimos a partir de la mitología, ¿no? Entonces dijimos, venga, la serpiente nos está diciendo, nos está transmitiendo que hay un significado de transformación. Entonces, ¿por qué no hacemos un proyecto transformativo? O sea, un pabellón que se vaya transformando a lo largo del tiempo. Y de ahí encontramos también una cita de Andrei Tarkovsky en la película de Stalker, que dice, as soon as humans appear, everything begins to change. Es decir, había que también hilar el proyecto del FONCA y de archivo a una condición natural en la que estamos parados, que es pues el punto en el que estamos, bueno, en evaluar cómo nuestras huellas en el mundo han transformado el mundo de una manera tan radical que ya no podemos dejar de visibilizar y que hasta el mismo virus nos los está gritando sin darnos a veces cuenta, ¿no? Pero es un poco el reflejo de eso. Y bueno, pues un poco decíamos, bueno, entonces, ¿qué pasa si el pabellón es transformado con los pasos de la gente y que en esos pasos haya una reflexión sobre cómo estamos, digamos que nuestras huellas o nuestro peso sobre la tierra y sobre la grava verdaderamente están causando una transformación, ¿no? En la tierra. Entonces propusimos este pabellón, que en realidad es una especie como de gran espejo de agua. Es un proyecto que está conformado de puros elementos orgánicos, naturales, casi como amorfos, un poco también para regresar a lo más primordial pues de la arquitectura, es decir, agua, piedras para caminar alrededor del espacio y una gran montaña que se pudiera ir transformando en diferentes etapas, ¿no? Hasta terminar en agua, ¿no? Hasta terminar en un gran espejo y que todo quedara enterrado. Para eso decidí, bueno, junto con la asesoría de Daniel Garza Saviaga, pues un gran curador de arte y un gran ser humano, me recomendó que hablara con Galia para invitarla a ser la artista que hiciera el performance de la transformación de la montaña para que digamos que la aplanara de tal manera que pudiera ser una plataforma habitable.
Y que esta plataforma habitable, con la visita de la gente, pues obviamente conforme la vas visitando, pues la vas enterrando, tal, y de repente pues ya antes de que nos dimos cuenta, ya no existe plataforma para estar en seco, sino que pues ya vamos a tener que caminar sobre agua, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado del pabellón, unos días antes de la inauguración. Lo que es muy lindo es pues todos estos fenómenos que de repente imaginas pero que no puedes dimensionar el efecto real que puede realmente como provocar, en este caso el agua y el reflejo con el Museo del Eco. O sea, creo que, en fin, me siento, fue muy emocionante, verdaderamente como entrar y ver esta duplicidad de todo, ¿no? De los muros, de la torre, de la jacaranda, al mismo tiempo que la jacaranda estaba en el punto de floreo más alto y de pronto para la inauguración cayeron todas las flores y estaban flotando pues, por el agua y de repente con las flores empezaron a salir todo tipo de abejas, avispas, libélulas, pájaros, y de repente te das cuenta que el pabellón se estaba convirtiendo en un jardín de agua, cosa que pues en ningún momento planteamos, pero, pues, que son fenómenos naturales pues que enseñan mucho y que nos ponen obviamente también en un entendimiento de qué es lo que realmente estamos diseñando y qué es lo que los diseños están realmente provocando. En este caso creo que fue muy exitoso todo lo que generó, ¿no? Y pues es básicamente esto. Estas dos imágenes, termino con estas dos imágenes un poco como contando el tema de cómo el tiempo y el movimiento transforma, en fin, el paisaje y, y pues no quisiera llegar a una conclusión como tal. Creo que la conclusión que les tiré, o sea, personal, fue la que hice en referencia a Barragán y y sobre, sobre tomar esta profesión con paciencia con, y con pasión y también con calma, entendiendo de que es una profesión de largo camino y pues hay que disfrutarla y pues entender que el tiempo en la arquitectura se estira. Fuera de eso, pues son nada más 3 recorridos de muchos, algunos más afortunados que otros, pues por los que he cruzado y que pues me encanta tener la posibilidad de compartir pues con el ánimo de generar conexión y de generar reflexión y de construir pues un poquito de diálogo que al final del día se podría traducir o se podría entender como cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, las pueden enviar por el chat y yo las voy a leer. Tenemos la primera pregunta, que es de Débora, y dice: ¿qué orden de prioridad le pondrías a la materialidad, la estructura, el contexto y la teoría en los proyectos que has hecho? O sea, igual y de prioridad, o sea, creo que esos conceptos que ponen, ¿tienes la pregunta ahí en el chat? A ver, voy a Sí, leerla aquí está. Y ahí la A ver, puse en el chat. ¿qué orden de prioridad? Pues más que orden de prioridad es literal orden de ejecución o orden o sea, se puede ordenar en pasos, ¿no? O sea, creo que la teoría es como una línea transversal que nos tendría que estar acompañando de principio a fin de la vida, ¿no? Creo que la teoría para mí sí es
Esa digamos que sí es lo prioritario, porque después el contexto, la estructura y la materialidad son condiciones particulares de cada proyecto. Es decir, tú llegas a la playa y te piden un proyecto y entonces vas a entender cuál es tu contexto eh, térmico, de temperatura, en fin, de materialidad y demás. Después vas a, vas a entender, vas a escoger qué materiales vas a usar y de ahí te vas a diseñar una estructura, ¿no? Entonces creo que la teoría es transversal y el contexto, la materialidad y la estructura es particular de cada proyecto. Ya, muchas gracias. Tenemos otra que es de Natalia Olivera y dice, ¿cuál es el aspecto de la vida diaria que más te inspira? El café de la mañana. Ahí es donde empieza todo. No, pues, o sea, digamos que también es muy inspirador terminar de hacer llamadas con clientes y proveedores y poder agarrar el lápiz. Pero bueno, ya llegando después de las llamadas y después del café, pues lo que más inspira es agarrar el lápiz y el cuaderno y generar un diálogo con las personas con las que trabajo para empezar a crear ideas y dibujar y pensar en arquitectura. O sea, la inspiración está en el diálogo. Y en fin de semana también. O sea, si no es con la gente con la que trabajo y diseñamos, es con la gente con la que platico y con la que me echo una cerveza, ¿no? O sea, creo que el diálogo es lo más inspirador. Ya. Tenemos una de Sebastián Spich. Dice, tomando en cuenta el principio de que la transformación es constante e inevitable, se diseña a través de lo que permanece o lo que cambia. Pues es muy buena pregunta y creo que las dos son muy válidas. Es decir, diseñar a través de lo que permanece, pudiera yo entenderla como una aproximación a rediseñar o intervenir lo existente, que en este caso principalmente es la ciudad. Es cómo ocupamos los edificios de oficinas que van a quedar vacíos después de esta pandemia o de la que venga, o de la crisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los estacionamientos después de que ya no haya coches? ¿Qué vamos a hacer con las azoteas que están desocupadas y donde podemos hacer arquitectura? ¿No? O sea, creo que sí hay una tendencia hacia transformar nuestro modo de entender la arquitectura a partir de lo que permanece y con eso les recomiendo muchísimo la conferencia que dio Al Borde, estos arquitectos ecuatorianos que dieron ahora en Mextrópoli. Ellos hablan mucho sobre cómo reciclar y cómo retomar lo existente para transformar la arquitectura. Y lo que cambia, pues es que va de la mano. O sea, hacer arquitectura con lo que permanece, pues es un poco como también reconfigurar, ¿no? Creo que la respuesta de la pregunta de Sebastián se puede responder muy atinadamente con la forma como los de Al Borde están haciendo arquitectura y pues Sebastián, te recomiendo muchísimo bueno, a todos, pero esa conferencia magnífica. Gracias. Otra pregunta de John Andoni es, ¿qué te llama más la atención de la arquitectura mexicana contemporánea y hacia dónde crees que se dirige? Pues mira, siendo muy puntual y no siendo muy político o diplomático, diciendo que todo me encanta y que todo está padrísimo. O sea, creo que sí, de lo último que he visto, estoy muy inspirado y muy sorprendido por la forma de aproximarse a la arquitectura de Alejandro da Costa. Los chicos de 229 tienen por ahí una entrevista muy rica que le hicieron a Alejandro y pues también les invitaría a que la vean, no solamente haciendo un juicio sobre su arquitectura, sino también valorando cómo genera diálogo y preguntas y cuestionamientos, porque muchas veces la arquitectura de eso se trata. Y
pues también sobre los contemporáneos, bueno, sin duda lo que está haciendo Alberto Kalach es muy inspirador y digamos, es muy interesante. Digamos, ya de las generaciones más hacia arriba, pues creo que ahí los tengo muy, pues muy presentes, pero sin duda, pues hay una generación joven que cada vez se pone pues más rico ver que están tirando arquitectura de una manera muy diversa, ¿no? O sea, de repente, pues como recomendaciones de gente aquí cercana que están haciendo cosas totalmente distintas y pulverizando la arquitectura ya no en un estilo, sino en una búsqueda más personal, pues obviamente les recomiendo muchísimo que revisen el trabajo de Talleresque, de Bobby Michelsen, de Lance Atelier, del Umbral, en fin, hay muchos por ahí, o sea, bueno, las chicas de Comunal están haciendo un trabajo también muy padre. Bueno, en fin, algunos incluso los van a invitar a ustedes, entonces, bueno, supongo que están al tanto. Gracias, Diego. Esperamos otra pregunta más. A ver si se anima Alberto Meucci, que no lo veo desde primer semestre de la carrera, a preguntar algo. Andará por aquí. O que prenda su cámara y que salude, hombre. ¿Qué onda? Prende tu micrófono, Alberto. ¿No puedes hablar o qué? Parece que no. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, qué milagro. Hace 10 15 años. años, no te veo. Fácil. Oye, no, muchas felicidades por tu trabajo, la verdad es que lo he seguido. Y de hecho sí tengo una pregunta, porque veo como esta referencia que tienes como muy directa a la Tierra. Y a la Tierra no solo en términos materiales, sino también espaciales, digamos, a lo que hay de la superficie hacia abajo, ¿no? Y haces como estas referencias, digo, evidentemente al agua en el trabajo del eco, pero a los volcanes, a minerales. ¿De dónde viene o por qué nace como esta curiosidad de trabajar? Y es un poco como la veo, ¿no? Muchos se inspiran, nos inspiramos de lo que vemos hacia arriba y casi que veo que tu trabajo tiene como una búsqueda de qué hay hacia abajo. Y llegué un poquito tarde a la plática, no sé si lo mencionaste antes, pero como esa búsqueda de lo invisible, como de hacer visible lo invisible. Es un poco como lo leo, pero más bien que tú nos cuentes de dónde vienen como esas referencias. Mira, pues mira, hay algo pues que me empecé a dar cuenta, Alberto, que es que digamos que fuimos educados para entender la arquitectura a partir de la forma, ¿no? Y cada vez creo que somos la primera generación, o sea, del 2000 para acá, el primer momento donde ya empezamos a hiperconsumir arquitectura a través de imágenes, y imágenes que mayoritariamente son fachadas, perspectivas, ¿no? Como creyendo que la arquitectura se trata como de lo que está afuera, ¿no? Y un poco pues en esta búsqueda y muy tocado por el trabajo de Chillida, o sea, cuando lo vi pues me conmovió y de ahí pues empecé a entender un poco más que había una arquitectura que no hablaba tanto de la forma, sino que hablaba del espacio, de la luz y su relación con la materia, ¿no? Igual sí, igual no viste al principio, pero hablé de Chillida y de la influencia que eso provocó pues en los proyectos más escultóricos, más a escala chica, que he hecho como de arquitectura como interior, donde justamente creo que la forma se vuelve lo que compone el espacio interior, y entonces justamente como dices, ya no se trata de hacer visible
lo obvio, pero no deja de, no por eso es invisible, sino que estás mostrando el interior de la arquitectura, y la fachada es únicamente los espacios, las ranuras y las perforaciones que llenan de luz el espacio. Pero es un poco justo como hacer un ejercicio de negación de la forma y de valorización del espacio interior, que al final creo que es un paso más profundo y más primordial de lo que se trata la arquitectura. Y sobre la materia, pues en el mismo espíritu de quitar el fachadismo y de quitar el detalle del ego, o sea, el detalle que refleja el ego o la soberbia del ser humano sobre la naturaleza. Es decir, bueno, pues podemos trabajar con un solo material, ¿no? Y con un material podemos esculpir y podemos extraer la materia necesaria para vivir con esa materia, o sea, dentro de ese gran espacio matérico. Y pues creo que, en fin, obviamente ya llevarlo a la realidad es verdaderamente complicado, pero creo que plantearlo y ya verlo, por ejemplo, con el eco, que es un pequeño ejercicio de hacer un pabellón con dos elementos, que es con agua y con piedra, pues creo que se empiezan a aproximar a pensar en nuevos modos de pensar la arquitectura, que obviamente pues no es la forma en la que vas a hacer una casa, pero sí como vas a aproximar, como podríamos aproximarnos en un futuro que creo que se acerca más a la forma como se hacía arquitectura primitivamente, ¿no? Claro, una forma más consciente de, como decías en el proyecto del eco, de qué es lo que pisamos, o sea, en dónde nos estamos parando para hacer estas obras que históricamente y sobre todo en los últimos años se han centrado justo eso, en cómo se ve, en cómo se fotografía y demás. Entonces, no, pues muchas felicidades, Diego. Muchas Muy gracias, mi estimado. Qué gusto verte por igual, aquí. igual, a ver cuándo hablamos. Ahí hablamos Órale, pronto. Yo te busco. va, Escribimos. igual. Fuerte abrazo. Muy bien, pues ¿qué más? Gracias, Diego y Alberto. Una última pregunta antes de cerrar. Sí. Es de Gabriela Preiser. Dice, ¿hasta qué punto la teoría puede volver a la arquitectura una práctica inaccesible? ¿O hasta qué punto la vuelve más humana? No, o sea, creo que, o sea, no entendería por qué sería una práctica inaccesible. O sea, es decir, o sea, a ver, practicar la teoría arquitectónica ya de por sí es acceder a la arquitectura. O sea, creo que justamente no creo que lo vuelva una práctica inaccesible, al revés, creo que es la manera de acceder a la arquitectura. Es decir, tú puedes clavarte y ser una gran teórica por 10 años y meterte en maestrías y tal, y pensar que no estás haciendo arquitectura, pero en cualquier momento te habla un amigo y te dice, oye, Gabriela, pues vente porque tú tienes el concepto, tú tienes la idea, y de repente llegas y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto como en referencia a todo esto que he leído? O sea, yo creo que la teoría es una puerta increíble a la creatividad a partir de entender de entendernos como seres referenciados en múltiples contextos, y a la medida que tengamos más relación con los contextos históricos y, en fin, culturales de donde venimos, pues creo que va a ser, o sea, es una forma mucho más rica para poder hacer arquitectura. O sea, y sobre lo humano, pues igual, o sea, son las ciencias sociales, son ciencias humanas, toda la teoría, la historia, y pues ahí es donde está mucho del entendimiento de por qué estamos parados donde estamos, y creo que nada más te puede sensibilizar y hacer más humano. O sea, yo creo que o sea, los arquitectos, los grandes arquitectos han estado muy relacionados con la teoría, y me cuesta trabajo pensar en grandes arquitectos que no han estado relacionados, como también puedo pensar en muchos malos arquitectos que no estén relacionados con la teoría. Porque justamente ahí hay
ahí hay temas que son importantes conocer y entender para hacer bien las cosas, ¿no? Gracias, Diego. Creo que Debbie va a cerrar. Sí. Muchas gracias, Diego, por compartirnos tus experiencias, visión y trayectoria. Y les agradecemos su atención y participación a este evento. Los invitamos a seguir participando, así como seguir las redes sociales de la escuela, como de la SARC, para mantenerse enterados de más eventos como este. Muchas gracias y suerte en los próximos parciales. Los invitamos al siguiente conversatorio con Lanza Atelier y síganos en nuestra cuenta de Instagram, @diasarc. Gracias y buenas tardes. Gracias.